Muy buenos días. En esta semana y la próxima vamos a hacer un paréntesis en nuestras meditaciones semanales sobre el libro de los Efesios. Y hoy vamos a poner nuestra atención en uno de los eventos que ocurrieron durante la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, que encontramos en Lucas capítulo 23, versículos 39 al 43, que dice de la siguiente manera: Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Un hecho sin discusión es que, sin excepción, todos los seres humanos un día vamos a llegar al fin de nuestra existencia y vamos a morir. Y lo sabemos porque todos los millones y millones de seres humanos que han existido a lo largo de toda la historia de la humanidad, en todas las culturas, en todos los tiempos, en todos los rincones de la tierra, todos han sido alcanzados y sometidos por la muerte, excepto nuestro Señor Jesucristo, que murió, pero también resucitó. Y aunque sabemos que algunos resucitaron, a pesar de ello, finalmente murieron y sus cuerpos ya se desintegraron, con excepción de Enoc y Elías. Y algo que también todos sabemos y estamos conscientes es que nuestra vida y existencia sobre la tierra es finita y limitada a unas cuantas décadas. Y aunque algunos tienen oportunidad de saber que les quedan algunos días o algunos meses de vida debido a un accidente o a una enfermedad grave, la mayoría no sabemos el día ni la hora en que nuestro corazón va a dejar de latir y nuestro cuerpo va a quedar en una tumba. Pero ese no es nuestro fin, ya que sabemos que tenemos un alma que es inmortal y que va a vivir por los siglos de los siglos. Miren, la Biblia enseña en el Salmo 103, versículo 15, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Y el Salmo 90 dice: acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y a algunos también les produce temor hablar de la muerte. No quieren hablar de la muerte ni pensar en ello. Y el pasaje bíblico que vamos a considerar el día de hoy nos habla de un hombre que estaba a punto de morir, que solo le quedaban unas pocas horas de vida, pero que en sus últimos momentos se dio cuenta de 5 cosas sumamente importantes. Número 1. Estaba consciente de que fue crucificado porque cometió delitos tan graves que ameritaron la muerte más cruel que existía en aquel entonces. Y él reconoció que merecía aquel terrible castigo cuando dijo: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Número 2, tenía temor de Dios, tenía temor de encontrarse con Dios y enfrentar su justo juicio inmutable. Y nos damos cuenta de ello porque contradijo al otro ladrón que se burló de Jesús y le dijo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Número 3, sabía que tenía un alma inmortal y que solo existen 2 destinos posibles en los que su alma podría pasar la eternidad después de morir, y que uno es el infierno y el otro es el cielo, donde gozaría de las bienaventuranzas de Dios por la eternidad. Número 4, sabía que solo merecía el infierno. Y aunque las buenas obras no nos salvan, sino que son el resultado de nuestra fe, él ya no pudo hacer
ni siquiera una sola obra buena. Número 5, sabía y estuvo consciente que la única esperanza que le quedaba antes de que su alma fuera a la condenación eterna era recurrir a la misericordia de Jesús. Y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la pregunta que surge entonces es: ¿cómo es posible que un pecador tan malvado logró salvarse de la condenación eterna? Y la otra pregunta: nosotros, ¿cómo podemos ser salvos? Para responder a estas dos preguntas, debemos considerar 4 cosas importantes. 1. Al igual que los 2 ladrones de la cruz, todos nosotros, sin excepción, todos somos pecadores. Y algunos dirán que no han cometido lo que ellos llaman pecados graves. Pero de acuerdo a la Biblia, delante de Dios no existen los pecados chiquitos y grandotes, sino que todos son pecados. Y como Dios es santo, 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 y aborrece y no tolera el pecado en su presencia, la Biblia nos dice que Dios no dará por inocente al pecador. Y esto lo dice la Biblia en Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren, el ladrón que estaba en la cruz, número 2, supo que la paga de sus pecados era la muerte eterna, pero hizo 2 cosas muy importantes. 1, reconoció sus pecados y se arrepintió de ellos. Y lo sabemos porque dijo: nosotros a la verdad padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Número 3, él utilizó el único camino que existe para llegar a Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Ya que Jesús mismo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y número 4, el ladrón que estuvo en aquella cruz, sabiendo que su destino final no solo era la muerte física, sino la muerte eterna de su alma, recurrió a Jesús con una plegaria muy sencilla, pero muy directa, ya que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y recurrió al único camino que tenemos todos, ya todos que somos pobres pecadores, para ser salvos, ya que la Biblia afirma que solo es por medio de Cristo, que no hay ninguna otra forma en que podamos tener el perdón de pecados, por las siguientes 3 razones. Número 1, en el Antiguo Testamento, Dios instruyó al pueblo de Israel para que por medio del sacrificio y muerte de un cordero y del derramamiento de su sangre, sus pecados fueran expiados. Y Cristo fue el Cordero de Dios. Miren como dice Juan 1:29. Lo dijo Juan el Bautista y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cerca de 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías habló del Cordero de Dios cuando habló en Isaías 53:7, que dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y el resultado de la muerte de Cristo en la cruz del Monte Calvario es que por medio de su sacrificio, del derramamiento de su sangre, como la de un cordero sin mancha, Cristo logró la expiación y obtuvo el perdón de todos nuestros pecados, como lo dicen los siguientes pasajes. Miren, 1 de Pedro 1:18-19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y Hebreos 13:12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y por eso, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y como la muerte de Cristo y el derramamiento de su sangre era la única forma de lograr la expiación de todos nuestros pecados, fíjense lo que Jesús mismo dijo en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y sabemos de la divina grandeza de este amor que sobrepasa todo entendimiento, porque Cristo, el Hijo de Dios, estuvo dispuesto a llevar nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero de la cruz. Y en la cruz del Calvario, a través de ese sacrificio sumamente doloroso, el amor y la justicia divina se unifican, se enlazan de tal manera que un torrente de luz fluye de sus brazos rígidos para abarcar entre ellos, con toda su potente misericordia, a todo aquel que cree. Y por ello Jesús, sabiendo cuál iba a ser el resultado de su sacrificio en la cruz del Monte Calvario. Fíjense lo que Jesús dijo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y la prueba de esto es que aquel malvado ladrón que creyó en Jesús, en los últimos minutos de su vida, no fue condenado, ya que las palabras contundentes de Jesús fueron, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora bien, la Biblia dice que también nosotros no somos salvos por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo. Y por eso Efesios 5:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, o sea, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y este regalo de Dios es tan importante, es tan valioso, que inclusive aquel empedernido pecador que no tuvo la oportunidad de hacer ni siquiera una sola obra buena, sino que solamente tuvo su fe en Cristo, a él le fue imputada la justicia de Cristo. Y por ello fue salvado al ser lavado por la sangre de Cristo. Y en este momento está en el cielo, en la presencia de Dios, aquel empedernido pecador. Concluyo, la realidad es que todos nosotros, como pobres pecadores, éramos reos de muerte, estábamos sin Dios y sin esperanza, merecíamos el castigo y la muerte eterna. Pero por cuanto Cristo murió por nosotros y su sacrificio en la cruz ya fue aceptado por Dios, esto implica tres cosas. Uno, tenemos el perdón de nuestros pecados. Dos, la justicia de Cristo nos ha sido imputada. Y tres, por ello Dios, además del perdón de nuestros pecados,
nos otorga la vida eterna. Y además ahora tenemos paz para con Dios, como dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también Jesús, después de que resucitó y antes de subir al cielo, nos dijo a los que creemos en Él: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén.